Bien, amigas y amigos, continuamos en este su espacio, Diálogo Urgente. En esta oportunidad, nuestra mañana se viste de gala recibiendo un invitado que tiene una larga trayectoria política, puesto que ha sido y funcionarial, diputado 5 veces, ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Pero no solamente eso, sino que ha tenido una actitud y un comportamiento vertical que es cónsono con su familia en pro de la dominicanidad. Con nosotros en esta mañana, Pelegrín Castillo. Pelegrín, bienvenido a Diálogo Urgente. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes, enviándole un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen Diálogo Urgente. Bueno, aquí tengo yo una obra que nos entrega Pelegrín, Resistencia y Revolución del Proyecto Nacional o la Autodestrucción, y precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy, a propósito de lo que está sucediendo en Pedernales. ¿Qué opinión le merece sobre las acciones que está implementando el Estado Dominicano para defender, si se quiere, la frontera? Se desplegaron una serie de militares y en Pedernales se ha enviado también a los militares a restablecer el orden. ¿Qué opinión le merece? Nos merece una valoración basada en una experiencia, de que se tratan de medidas reactivas a la defensiva, insuficientes, que quizás en lo inmediato ayudan a evitar males mayores, pero que siguen poniendo de lado el problema principal. Cantinflas decía, Mario Moreno, un filósofo mexicano, la gente dice que es un cómico, yo digo que es un filósofo. Eso es así. Un filósofo popular decía que el problema era que no sabíamos cuál es el problema. Y todavía en el país hay muy poca conciencia de qué es realmente lo que está pasando. Yo tuve una experiencia, lo quiero recordar, hace ya muchos años, hace más de 20 años. Fue la primera experiencia que yo tuve viendo una situación de confrontación de poblaciones motivada por un hecho de personas. Fue en 1998 en el sector La 70 de Cristo Rey, aquí en la capital. El padre Rogelio me llamó y me pidió que interviniera ante migración, ante la policía, porque en el La 70 se habían producido unos hechos que habían degenerado en una confrontación entre dominicanos y haitianos. Un grupo de haitianos había matado de forma atroz, a machete, a un dominicano, en el aniversario de la muerte de otro dominicano, en el mismo sector, y eso provocó que la comunidad dominicana de la 70 expulsara a todos los haitianos que estaban ahí. 98. Parecido a lo que está ocurriendo hoy. Que le despojaran de sus bienes, porque se aprovechó la expulsión para despojarlo de sus bienes. Ellos no se fueron, ellos se movieron de la 70 a La Puya, se concentraron en La Puya con el apoyo de una banda dominico-haitiana que traficaba con armas y con drogas, y generaron una situación de zozobra porque durante más de 15, 20 días mantuvieron al sector de la 70 bajo la amenaza de que iban a incendiar el sector. Yo intervine, llamamos a migración, llamamos a la policía, se hizo un levantamiento de la situación de lo que estaba pasando y evidentemente ese hecho que debió determinar solo una acción de carácter judicial de la policía, del Ministerio Público, se convirtió en un problema grupal. ¿Por qué? Porque ese hecho se produce en un contexto donde el número de inmigrantes sobrepasaba la capacidad que tenía la comunidad pequeña de absorber ese número. Eso fue el detonante de una situación que yo digo que tiene que ser el patrón. Tenemos que ver lo que pasó ahí y lo que está pasando en muchas partes del país, porque una cosa es migración y este país
ha crecido con la migración, esa es una de sus riquezas, con su capacidad de integración, de amalgama, de aplatanar a los extranjeros que llegan. Y otra cosa es éxodo masivo, implantación, ocupación. ¿Qué pasa? Aquí no estamos hablando, en el contexto de la isla ya, de simples flujos migratorios. Aquí estamos hablando de un proceso progresivo de desplazamiento de poblaciones dominicanas que tienen que irse a vivir a otras zonas, y esos espacios lo están ocupando migrantes haitianos. Y entonces ya el patrón de relación entre dominicanos y haitianos en esos ambientes cambia, porque en vez de tener un haitiano tranquilo, marginal, que se siente minoría, ya ahí cambia la relación, porque se sienten apoyados, se sienten seguros, se sienten dueños del territorio, probablemente lo conozcan mejor por necesidad, y al mismo tiempo desarrollan actitudes que cambian las relaciones interétnicas, porque los dominicanos antes veían la migración haitiana, y todavía muchos la ven con actitudes de indiferencia o de compasión o de protección, otros de aprovechamiento simplemente mercurial, con abuso desde luego, pero ya eso no es así, porque ya estamos hablando de una migración que se está organizando en todo el territorio, tiene mucho apoyo nacional e internacional, y entonces ya se convierte ya en un factor de tensión interétnico. Después de ese incidente en el 98, yo participé como diputado observando situaciones parecidas en muchos otros incidentes. Incluso quiero relatar algo que es medio cómico. La campaña electoral pasada, a mí me tocó ir a Higüey y me dijeron, mire, hay un grupo de haitianos que quiere reunirse con usted. Y yo fui, y tuvimos una parte en un recorrido, y me dijeron, mire, usted tiene razón, aquí hay demasiado haitianos. Porque yo decía, nosotros tenemos muchos años aquí, y nosotros estamos viendo que esto está creciendo, y nos preocupa porque en un momento dado este desorden va a afectar a todos los haitianos, y nosotros vamos a salir afectados. Claro, Pelegrín, pero ha dado una visión rauda y real sobre el contexto local. De hecho, creo que se te atribuye la autoría de la frase de que en República Dominicana hay más haitianos que en Chile chilenos. En tal caso, ese es el contexto local. Sin embargo, en la parte internacional, que tiene mucha influencia en el contexto local, pues hemos visto unas declaraciones de la eventual jefa de misión norteamericana en el país, que ha dicho que, entre otras cosas, de ampliación cultural, comercial, viene a resolver un problema de apatridia en República Dominicana. ¿Qué opinión te merece? Mira, ahí es que está, vamos a decir, la médula del problema. Esa no es una migración que está llegando para trabajar aquí y volver a su país, sabiendo que su país es Haití, sino es una migración que está llegando aquí dentro de un esquema de relaciones internacionales que se ha venido imponiendo en la isla, que busca que se consolide como minoría nacional, con capacidad de decidir en República Dominicana todas las políticas públicas. Por eso, todos los esfuerzos que se están haciendo desde el Círculo de Poder de Estados Unidos, desde organismos internacionales, desde la Unión Europea, están dirigidos a quitarle a República Dominicana la capacidad de definir quiénes son nacionales. Ya la República Dominicana había definido desde muchos años eso, pero tuvo que ratificarlo por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, por decisiones del Congreso, y luego por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Sin embargo, esos poderes no reconocen esa capacidad que tiene el Estado Dominicano, porque ellos diseñaron un esquema de que todo el que naciera aquí, independientemente de que fuera legal o no,
adquiere la nacionalidad dominicana por el hecho de nacer. Todos esos muchachos que están naciendo en los hospitales, de acuerdo a la visión que esta gente impulsa, le correspondería la nacionalidad dominicana. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por desconocimiento? No. Porque una cosa es, ellos saben muy bien, yo lo discutí con el embajador Cento, embajador de los Estados Unidos ante la OEA. Ellos saben muy bien que se trata de un caso de indocumentación. El gobierno haitiano no está cumpliendo con sus obligaciones esenciales. ¿Por eso el muro? El muro es la herramienta de la voluntad del pueblo para cambiar la política exterior e interior. No es una estructura física, tecnológica, es más que eso, es un mensaje poderoso, es un símbolo de la soberanía de la República Dominicana. Por eso nosotros hemos dicho, en esta coyuntura, frente a estos episodios que muchas veces se van a dar espontáneamente y otras veces van a ser aprovechados por agentes provocadores y otras veces van a ser forzados, creados deliberadamente, nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Primero unirnos, el pueblo tiene que unirse. Hay unos que dicen ahí, Pelegrín, que cuando cayó el muro de Berlín cayeron todos los muros y que volver atrás sería un retroceso para la humanidad. Eso es de conocer la historia. Cayó el muro de Berlín y se creó la sensación de que venía una nueva etapa, inspirada un poco en esa canción de John Lennon, muy hermosa. A mí desde muy joven me fascinaba, Imagine. Pero una cosa es que tú aprecies esa canción como una expresión de un poeta, y otra cosa es que tú desconozcas la historia y la geopolítica. Después que cayó el muro de Berlín, inspirado en esa imagen, porque esa imagen yo creo que es la que representa la idea de la globalización como mundo sin fronteras, por arriba de las identidades locales. Fronteras abiertas. Esa imagen es una imagen ideológica que cultivaron las élites liberales de Occidente, pero que le iba a dar el dominio de los mercados mundiales a través de la economía, la tecnología y sobre todo del multilateralismo. Ellos estaban construyendo esa visión. En realidad ha tenido respuesta. La respuesta primera, más dramática, fue los ataques del 9/11, porque ya fue una reacción de grupos radicales dentro de un Islam militante, como lo explica Samuel Huntington en El choque de poblaciones. Y después la otra reacción importante fue la reconstrucción del poder nacional ruso por parte de Putin, porque Occidente llegó en un momento dado a tener la idea de que ya tenían el control de Rusia a través de las alianzas con los oligarcas. Sin embargo, la estructura de poder de Rusia reaccionó. Han elegido un presidente que es un nuevo zar, con una nueva legitimidad, y los balances mundiales empezaron a cambiar. ¿Pero tú crees que realmente es factible el muro? No, mira, no solamente que es factible, óyeme, es que a nuestro juicio es lo único que puede evitar. Lo único, me explico. El muro no es una estructura física, lo quiero repetir. Es más que eso, porque nosotros estamos planteando un movimiento nacional, popular, democrático, legal, pacífico, de unificación del pueblo dominicano, para mandar un mensaje al mundo de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Porque la esencia de este problema no es un problema migratorio, ese es un error. Una ocupación. El problema no, es un problema geopolítico. Haití es un estado, una nación emblemática, que nació con graves problemas de viabilidad porque no pudo fraguar un estado. Fue aislada y castigada por poderes internacionales, empezando por Estados Unidos. Claro.
después por Europa. Entonces, ese desastre humanitario que hay ahí, ese desastre ecológico que hay ahí, ese desastre de seguridad internacional que hay ahí, lo conoce todo el mundo. Los organismos internacionales, las élites americanas, las élites europeas. Pero nadie quiere pecharse con esa realidad y hacer lo que se tiene que hacer, lo que debió haberse hecho. Sobre todo aprovechando la tragedia del terremoto. No se ha hecho. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho lo peor. Se aprovechó todo ese proceso para entonces hacer grandes negocios, para hacer aprovechamiento muy cuestionable, para, vamos a hacer un ejercicio de explotación de un falso humanitarismo a través de las ONGs en todo el mundo. Y las élites haitianas, que están en la base del desastre, entonces tampoco han hecho su papel de reconstruir su nación. Eso es el primer dato geopolítico que tenemos que tener presente. Hay muchos que viven ¿Qué pasa? aquí ya. Los poderes internacionales no quieren que esa migración salga hacia los Estados Unidos, hacia los territorios ultramar de Francia en el Caribe, hacia los dominios británicos o hacia los países del Commonwealth. No crea que CARICOM está adoptando la posición que está adoptando frente a República Dominicana por ¿Que no quiere eso? No, es que ellos, el enfoque que tienen es que el espacio para administrar la crisis haitiana está en República Dominicana. ¿Qué ha pasado? En República Dominicana, presionado por distintos factores y también por una buena dosis de ignorancia, de inconsciencia, las élites políticas, empresariales, militares, religiosas, intelectuales, sindicales, se han ido acomodando, y en eso no quiero pecar de aprovechamiento partidario. Yo soy actor y testigo y he visto el proceso. El proceso empezó hace muchos años atrás. En la última etapa se ha ido acelerando, pero esa presión de comprometer a República Dominicana como Estado pivote, zona de amortiguamiento de la crisis haitiana, administrador de esa crisis, incluso de canalizar la ayuda hacia Haití a través de República Dominicana, ese rol es el que nos ha colocado en la trampa, porque de esa manera ni Haití sale a camino y nosotros nos vamos metiendo en una relación que no nos conviene. Obviamente teníamos una dificultad de ver eso. ¿Por qué? Porque había todo un discurso globalizador que lo impulsaban las élites norteamericanas hasta hace muy poco. Bueno, la pareja más poderosa de los Estados Unidos, que iba a ser la pareja más poderosa del mundo, si elegían a Hillary Clinton. Bueno, esa gente tiene un pie en Haití y un pie en República Dominicana. Y entonces tenían la idea, y todavía la tienen, de encontrarlas. Ellos han desahuciado a Haití como Estado. ¿Le convino entonces a la República Dominicana la elección de Donald Trump como presidente? Mira, no es la elección de Donald Trump, porque lo que hay ahora mismo en el mundo es una revisión completa del esquema global. Porque vimos incluso, en Europa, a la vicepresidenta de la República apoyando abiertamente a Hillary Clinton en un video. Un gravísimo error. Porque esto no se puede, las posiciones políticas nunca se pueden adoptar, o nunca se deberían adoptar, posiciones políticas de Estado, en función de mis vínculos personales, que pueden ser muy buenos, pueden ser muy positivos, o mis visiones ideológicas. Realmente, a la República Dominicana, el proceso que se está dando en el mundo, especialmente en Europa y en los Estados Unidos, de revisión de las posiciones de esos países que eran los líderes de la globalización, porque eran los líderes de la globalización, lo que se está dando ahora es una revisión del esquema global liberal montado sobre la idea de que los mercados se iban a encargar de unificar el mundo. Y la verdad es que las naciones existen, las identidades existen,
Nunca antes en la historia de la humanidad se habían construido más muros que en el presente. Interesante. Hasta un país como la India, óigame, la India es un país admirable en todos los sentidos, la democracia más grande del mundo. Está viendo los problemas que pueden venir de Bangladesh, con una población similar. Bangladesh es un estado fallido. ¿Qué decidió la India? Va a levantar el muro más grande que el de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es que uno quiera que haya muro, es que cuando en el mundo se está dando un proceso que involucra la migración en lo inmediato de 300 millones de personas, entonces administrar esos flujos no es fácil, porque se te pueden crear escenarios de conflictos, escenarios de tensiones, se te pueden destruir instituciones, conquistas que las naciones han construido, porque no estamos hablando de migración, estamos hablando de un éxodo masivo que destruye naciones. Tú que relatas y retratas el tema de las minorías, en la India y en Sudáfrica, por ejemplo, hay reconocimiento de una serie de minorías que se le permite ser parte de gobiernos. Aquí se ha visto un esfuerzo por reconocer a la minoría haitiana. ¿Tú crees que eso suceda en algún momento, que esa presión internacional sea capaz de que se reconozcan minorías para dar participación incluso en gobiernos? Mira, la meta de toda esta política, porque todo el que estudia relaciones internacionales, estudia historia, estudia geopolítica, sabe cómo se comportan las potencias y los organismos internacionales. Solamente hay que buscar los libros y los archivos y te das cuenta cómo se cuadra, cuáles son los intereses envueltos y qué es lo que están buscando. Voy a poner algunos ejemplos de escenarios donde se ha aplicado el esquema de estado pivote, zona de amortiguamiento, y ustedes verán que y no es que yo me lo imagino, que yo soy testigo y lo he dicho y puedo dar largos testimonios de cómo desde los centros de poder se han propuesto esos esquemas. Mira, en Jordania, después de la crisis de la partición palestina, se refugiaron los palestinos en la guerra de independencia de Israel. Ahora mismo la población jordana, el 70% de la población de jordana es palestina. Ahí hay una situación particular porque todos son árabes, musulmanes, y tienen además una casa hachemita que tiene una legitimidad muy especial en todo el mundo árabe. Ya Jordania no solamente administró esa crisis, sino que está administrando parte de la crisis siria, está administrando parte de la crisis de Irak, y se ha convertido en la zona como una especie de estado tapón. Tiene una élite militar fuerte y todos los vecinos quieren que Jordania sea fuerte y apoyan a Jordania para que Jordania administre esa crisis. Ayer salía el rey Abdullah en el país la noticia de que la Comisión Europea le está pidiendo a los países que aporten el compromiso de 3.000 millones de euros que tienen con Turquía, porque Turquía hace años viene administrando la crisis de Siria, la crisis de Irak. Entonces, claro, Turquía es un estado fuerte, con el segundo ejército de la OTAN, que fue imperio en toda esa zona. A Turquía le resulta cómodo manejar eso. Gaddafi, cuando restableció sus relaciones con Occidente, la base de esas relaciones en gran modo eran precisamente la de jugar un papel de control de las migraciones del África subsahariana para que no llegaran a Europa. Y Europa feliz de tener un gobierno fuerte, un cancerbero en el Magreb que también vigilaba el terrorismo y cooperaba con Europa y con Estados Unidos. Pakistán
históricamente ha sido el Estado que ha gestionado la crisis mayor de toda esa zona, que fue la crisis de la intervención soviética. Claro, fíjense que son escenarios completamente diferentes. Aquí, en el Caribe, no se necesita... Hay que explicarlo. ¿Qué es lo que quiere? Mira, este gobierno, este país, estas élites, dependen de nosotros. Nosotros, si no quieren entrar, nosotros sabemos cómo presionarla. Nos han presionado con el comercio, nos han presionado con los la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, nos han presionado con los préstamos, nos han presionado o nos han comprometido, porque muchas veces no es que te presionan, es que desde aquí, y a mí me consta, por ejemplo, todo el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos se negoció usando a Haití como comodín. Y yo creía que eso era un planteamiento que venía de Estados Unidos y me dijeron, no fueron ellos. Fue de aquí. Fuimos nosotros. En el fondo fueron ellos, porque ellos saben, Por la vía. ellos saben conducirte a un escenario donde apareces tú como el que está haciendo el planteamiento. Claro. Y tú crees realmente que tú estás haciendo el planteamiento y es en el interés de ellos. ¿Qué es lo que quieren? En vez de reconstruir Haití, que eso es una tarea, debe ser la meta de la política exterior. Que lo asumamos nosotros. Que lo asumamos nosotros. Pero Es un tema de costo-beneficio. Tú hablaste de planteamiento y como en televisión el Sí. tiempo plantea hasta cuándo, cómo y dónde, en este minutito final, un mensaje a la República Mira. Dominicana de ver cómo actuar en función de lo planteado por las circunstancias. Mira, lo primero que, ante todo, mucha unidad nacional. Segundo, cambio de conciencia. Este no es un problema de migración, esto no es un problema que se puede manejar con las categorías convencionales. Ese esfuerzo de unidad, más allá de los partidos, de los actores, debe meter en juego al actor que falta, que es el pueblo. Porque el mundo tiene que ver que aquí hay una nación, Ya se está viendo en Pedernales. que tiene que ver a una nación, pero también, ojo, hay sectores desde fuera y desde dentro, algunos inconscientes, otros conscientemente, que nos quieren conducir a un escenario también de confrontación, porque eso precisamente facilita Claro. el golpeo, el aislamiento y eventualmente la intervención a la isla. En este escenario mundial, regional, insular, las posibilidades de nosotros ser víctimas de agresiones mayores y de que eso justifique una intervención internacional es alta. Entonces, los dirigentes de este país, que tenemos la responsabilidad de trabajar para que la nación se preserve, y no para que se extinga, necesitamos unificarnos y entonces mandar la señal correcta al mundo. No hay solución dominicana al problema haitiano. Ni en la vertiente de nosotros ir a hegemonizar allá, ni aceptar que ellos vengan a resolver los problemas que deben ser resueltos en Haití. Tampoco debemos cobrar por administrar la crisis haitiana. Esa idea de que, bueno, eso es un hecho, si nos dan los recursos nosotros lo manejamos, esa es una idea que ha estado presente. Pero ese no es nuestro papel, porque los haitianos nunca van a aceptar que nosotros, a partir de su crisis, un poco lo que está haciendo Jordania, con esa situación que hay ahí, o Turquía, que pasemos a administrar la crisis. Bueno, alguien va a ganar si eso se da, o alguien está ganando, pero no el pueblo dominicano. Pelegrín. Hay muchas cosas más, porque esa política exterior que busca que Haití tenga un mejor destino, que nos dé seguridad y sea estable, pero no puede dar eso si no lo es. Esa política exterior tiene que ser seguida de políticas internas que nos hagan creíbles, porque tú puedes decir esto y te van a decir, me lo han dicho a mí, ustedes tienen razón, pero cuando te dicen ustedes son los que los traen, entonces te desarman, porque se ve la inconsistencia del Estado a la hora de hacer valer sus propuestas y sus visiones. Pelegrín, se nos quedaron los temas políticos, pero va a ser para otra entrevista de Diálogo Urgente. Hemos conversado en esta mañana con el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, y digo yo, un gran pro dominicano como su familia, Pelegrín Castillo. Continuamos.